Ya, chiquillos. Am, entonces, estamos con lo que es revisión de prueba. Espero que haya quedado todo claro. Si no, bueno, ya saben que por Teams, cualquier cosa, estamos en contacto. Estoy grabando, así que comencemos con la clase de hoy. Hoy día vamos a ver entonces la segunda parte de nematodos, que son estos gusanitos cilíndricos que conversamos la clase pasada. Vamos a hacer un pequeño resumen o repaso de lo que fue la clase pasada. Así que, nada, comenzamos. Bueno, importantes conceptos para esta clase para que ustedes les queden claros una vez que vayan a estudiar. Sí, lo que no les dije es que Adis, que es la ayudante del curso, está elaborando una guía de las clases pasadas e incluida estas clases para que ustedes también puedan ir eh, desarrollándolas y estudiándolas así para facilitarles un poquito el estudio, dado que yo sé que es un montón de materia la que pasamos acá, así que eso puede ir ayudándoles a entonces relacionar conceptos, entenderlos y también a ir haciendo asociaciones entre grupos. Bueno, recordar de lo que son los nemátodos, las características de estos animales que poseen pseudoceloma, su origen embrionario, bueno, hablar sobre un poco de estos nematomorfos que son asquelmientos de vida libre, que se encuentran en los ríos, si se acuerdan, en agua dulce, que les conocen como pelos vivos, y que son bastante raros de ver, o tienden uno cuando los ve tiende un poco a asustarse, pero en verdad son súper inocuos y en ningún grado y em, en ninguna estación de su vida va a generar daño a los seres humanos o animales mamíferos, así que no hay que temerlos, hay que dejarlos tranquilos. Recordar que todos los animales son parte de la biodiversidad. Ejemplos de nematodos. La clase pasada, si mal no recuerdo, revisamos lo que es el Ascaris lumbricoides, que era este ascaridio que afecta a los seres humanos y que es bastante común de encontrar, sobre todo en zonas rurales o en lugares de la Tierra que tienen escaso acceso a condiciones higiénicas óptimas o mínimas, en verdad, más que óptimas, mínimas. Y bueno, hablamos también sobre lo que es el parasitismo. Acá, bueno, les repito una diapo que puse la clase pasada, solamente para que recordemos los tipos de relaciones hospedador-parásito que pueden ser de múltiples maneras. eh, para todo sistema hay parásitos, para todo, quizás que no sé si para todos, no, eso no lo creo, pero sí para muchos de las especies animales con las que nosotros nos relacionamos directa e indirectamente, tienen susceptibilidad a contraer algún grado o algún tipo de parásito, ¿ya? Eh, y recordemos también que el parasitismo entonces tiene desde la perspectiva evolutiva una estrecha relación con la evolución de su hospedador, ¿ya? O sea que una vez que, no sé, evoluciona el ser humano, ¿ya? Desde los primeros registros hasta lo que somos hoy día, entonces sabemos que los parásitos que que nos acompañan también han ido evolucionando con ellos, ¿ya? Ah, y así también ejemplos de relaciones, hay algunos que son de vida libre, otros que viven en plantas, afuera o adentro. Ectoparásitos son todos los que están afuera, endoparásitos son los que se encuentran dentro del organismo. Hay algunos que son saprófagos, otros que solamente cuando son juveniles son parásitos, otros que cuando son solamente adultos son parásitos, hay otros parásitos que, por ejemplo, afectan estadios larvarios de algunos artrópodos, hay otros parásitos que afectan, o también del mismo grupo zoológico, por ejemplo, hay artrópodos que parasitan otros artrópodos. En este caso, si alguien por ahí conoce un poco de abejas, conoce la loquia americana, ¿ya? Que también es uno de estos grandes ejemplos. Y así, múltiples.
ejemplos sobre parasitismo. Acá entonces también podemos recalcar, dado que ya lo dijimos en la clase pasada, que muchas veces las condiciones de parasitismo se dan sobre todo en sectores vulnerables, ¿ya? Sobre todo cuando hay contextos sociopolíticos de riesgo en algunas zonas y bueno, también asociados a lo que es la condición climática de la zona, ¿ya? Y bueno, el cambio climático también, la crisis climática, ya no es cambio climático, recordemos, también ha hecho un flaco favor a, o sea, para nosotros como hospedadores, hablo nosotros como animales hospedadores, no es un gran favor, pero sí gracias a la crisis climática, también estos parásitos han podido adaptarse a otras zonas que antes no estaban, ¿ya? Así que igual esos factores son importantes de considerar en este caso de los parásitos. El parasitismo, entonces, es de distribución global, o sea, donde uno vaya, va a encontrar organismos parásitos, ¿ya? Aunque uno diga que no, que no, aunque no tenga un ejemplo tan claro sobre ello, existen evidencias científicas de que sí y también evidencias que son súper tangibles, ¿ya? No sé, uno podría tender a pensar de que en alta cordillera, por ejemplo, hay, no sé, pues lagartos u otros reptiles que están libres o exentos de contraer ciertos parásitos, pero la verdad es que no. Ya, por ejemplo, hay ciertas artrópodos que llegan a ser parásitos de ciertos reptiles o que también eh, pueden parasitar a otras personas. Ahora, por ejemplo, no solo en reptiles, sino que en otros animales como pequeños o grandes mamíferos que están, en este caso, en alta cordillera, también se han visto afectados por parásitos debido a la intervención humana. Ya vamos a hablar entonces de lo que es el efecto antropogénico. Por eso es tan importante hacer caso a la normativa y regulación o petición que hacen los parques nacionales de no llevar mascotas a estos lugares, porque no sé, pues uno a veces, no sé, pues a mí igual me gusta andar con mis perros para todas partes de repente, pero también hay que ser consciente con el entorno, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de que uno lleve un canino, no sé, pues acá si son de Talca o de la zona no sé, a Vilches, por ejemplo, o no sé, más arriba, hacia Alta Cordillera, hay lagunas, están las ánimas, no sé si alguien ha ido para allá, ideal no llevar este tipo de animales porque después puede que haya parásitos que queden en el ambiente y que se puedan entonces asociar o se puedan entonces infestar a a una especie nativa de la zona, ya en este caso algún tipo de zorro o puma, y de hecho se ha visto evidencia y se han visto animales parasitados por este tipo de especies, no sé, por ejemplo han encontrado demodicosis, que bueno, en Chile no se conoce como sarna, han encontrado algunos tipos de ripicéfalos, de garrapatas, han encontrado, bueno, también nematodos parásitos intestinales, así que también el llamado para un poco bajar el impacto del parasitismo es evitar entonces el efecto antropogénico en zonas que no debería haber tanto impactos del ser humano, ¿ya? Así que eso como para contarles un poco. Bueno, el parasitismo tiene en distintos grados impacto sobre la salud pública, aunque no es mucho, por ejemplo, cuando un animal o una persona tiende a tener síntomas, no sé, pues gastrointestinales, uno no llega a pensar directamente que pueden ser parásitos, sino que uno pasa por muchos prediagnósticos antes de entrar a pensar que, por ejemplo, un menor de edad pueda tener ascariasis, que puede estar parasitado con Ascaris lumbricoides. Uno tiende a pensar que no, que tiene una gastroenteritis viral, que no, que es bacteriano, y ahí cuando uno va entonces haciendo ciertos exámenes y ciertas pesquisas, entonces uno va encaminándose a que puede en este caso ser un tipo de parásito, pero es un largo camino, ya a no ser que, no sé, pues llegues con la evidencia de, no sé, pues fecas llenas de Ascaris, claro, ahí uno tiende a pensar, pero si no hay síntomas antes, la verdad es que es bien difícil
que tanto en medicina humana como veterinaria se nos ocurra de primera que va a ser un parásito el que está afectando a un paciente. Acá les dejé un cuadrito pequeño sobre las parasitosis más comunes en seres humanos. Acá hay de todo tipo igual, ya mayormente las parasitosis que afectan a humanos son de tipo protozoarias, pero también tenemos acá algunos representantes de los grupos que ya hemos visto. Por ejemplo, Ascaris lumbricoides tenemos. eh, Acá, por ejemplo, tenemos Fasciola, ya la hablamos, la clase de platelmintos, las teniasis, las lombrices solitarias, y acá tenemos el tricuris, que también es un nemátodo, que vamos a ver un poquito más adelante. Yo no me metí en el tricuris tricuria porque es de ser humano, solo me metí en el de impacto en veterinaria, ¿ya? Ahora, hemos hablado un montón sobre el parasitismo, del efecto o de las causas del parasitismo y desde el punto evolutivo, pero también quería dejarles un poco sobre la profilaxis de este parasitismo, ¿ya? Eh, Entre esta profilaxis, entonces, vamos a encontrar que esencialmente las medidas de prevención van a estar siempre orientadas a la modificación de hábitos higiénicos y la educación y bienestar de la población, ¿ya? También, como lo hemos hablado, hay cierto efecto del parasitismo en relación a los contextos que cada región está viviendo. Em, También para parásitos zoonóticos se recomienda siempre tener un calendario de desparasitación de animales domésticos, evitar el consumo de carnes crudas, ¿ya? O de verduras crudas que no estén bien lavadas, ¿ya? En general uno tiende como a sacar una lechuga, lavarla y picarla y ya está, pero igual en general se recomienda también hacer algún tipo de proceso que permita entonces lavar bien estas verduras que nosotros consumimos crudas. Evitar, es importante este punto, utilizar excrementos de animales como abono para cultivo, ya porque, o también aguas servidas para riego de cultivo, dado que ahí puede haber un riesgo de contagio no solo de parásitos, sino que de un montón de otras enfermedades. Em, Control sanitario de las mujeres embarazadas, ya en general, bueno, las personas que tienen IGES acá saben que cuando una mujer, en este caso, queda en estado grávido, tienden a hacerle ciertas pruebas parasitarias. Sobre todo acá en Chile, creo que lo que más común se hace, si hay alguna persona que tenga IGE acá que me lo diga, pero lo que más común se pesquisa es toxoplasmosis y enfermedades Chagas, ¿ya? Eso es como lo más común. Bueno, así, manipular también con cuidado el excremento de nuestros animales domésticos, ya evitar tener contacto directo con las heces fecales de nuestros animales domésticos y ojalá una vez que el animal defeque, ojalá recoger al tiro la feca y eliminarla. Y también algo que está súper de moda y que ya hemos hablado hasta el cansancio, no solo, no específicamente acá, sino en todas partes, que es el lavado de manos. ¿Ya? Vamos entonces con lo siguiente. Bueno, repasando entonces los ciclos biológicos. Mm, Tenemos entonces ejemplos de animales o de parásitos que hacen un ciclo directo, que son los monoxenos, y los heteroxenos que hacen un ciclo indirecto, donde necesitan dos o más hospedadores. Ya acá entonces tenemos como ejemplo estos ascaridios, estos toxocaras, si no me equivoco, que son de ciclo directo, y acá tenemos un ejemplo de vector, ya que en este caso los mosquitos son grandes vectores de grandes enfermedades parasitarias, no tanto en los seres, o sea, no solo en los seres humanos, sino que también en los animales, ¿ya?
Eso como repaso. Bueno, hablemos entonces de algunos ejemplos de parasitosis más comunes o de mayor impacto en la salud pública a nivel global. Uno de sus grandes em, representantes entonces de las filariasis, que son estos gusanos que se introducen en distintos órganos o tejidos, tenemos la Gucciaria Brancosti, esta enfermedad o esta enfermedad parasitaria afecta en gran parte a las zonas que tienen cierto vector, ¿ya? Que es el del género Culex, perdón, que se refiere a ciertos mosquitos, entonces, que van a ser vectores transmisores de esta enfermedad, ¿ya? Eh, Esta enfermedad se conoce entonces comúnmente como elefantiasis, no sé si alguna vez habían oído hablar de ella. Y acá les dejé un pequeño dato de la Organización Mundial de la Salud, entonces, que habla de que el 90% de la población latinoamericana está en riesgo de contraer esta enfermedad debido a que estos mosquitos de género Culex ya tienen una mayor distribución de la que se conocía antes, y esto es debido al cambio climático, ¿ya? Acá, hablando un poquito de ciclo vital, ay, se me cambió la diapo, perdón. Entonces vamos a ver que es contraída esta enfermedad mediante la picadura de este mosquito a un ser humano, que va a tener entonces estas pequeñas larvas que van a inocular una vez que el mosquito se alimenta de este ser humano. Luego, esta esta filaria, ¿ya? Esta me cuesta un montón decir esta especie, viaja por el torrente sanguíneo y viaja entonces a los vasos linfáticos, lo que va a provocar entonces lo que se conoce como linfedema o edema linfático, ¿ya? Dentro de los síntomas que son más comunes tenemos, bueno, este linfedema, que va a ser esta edema, o sea, se va a acumular líquido en los miembros afectados o en la zona afectada del organismo. Por lo tanto, va a haber este signo que se conoce como elefantiasis, que es un crecimiento exacerbado entonces de este tejido, no porque sea tejido funcional o porque sea algún tipo de, no sé, pues, de otro tejido, un tejido maligno, sino que es por acumulación entonces de linfa, de líquido linfático en la porción que esté afectada. En este caso vemos un paciente que tiene ambos miembros posteriores o piernas afectadas con esta elefantiasis, ¿ya? Y también muchas veces, sobre todo en hombres machos, tenemos inflamación escrotal, ¿ya? Entonces, la Organización Panamericana de la Salud advierte sobre los riesgos de contraer esta enfermedad, pero también habla de que si se hicieran esfuerzos económicos, esfuerzos desde el punto de vista de salud, esta enfermedad podría bajar su tasa de incidencia notoriamente, ya así como muy marcadamente, si es que hubiera voluntades económicas y políticas para poder hacerlo, ya porque podría entonces haber un control del vector, que en este caso es un mosquito, y también educación a la población y algún tipo de tratamiento farmacológico, ya. Pero hasta el momento tenemos una gran distribución de esta enfermedad. Si se fijan en toda la parte central de África, en toda la parte del trópico, esencialmente. Si se ven acá en la parte más al sur de Asia y algunos lugares de América, aunque esta parte de Latinoamérica ya es bastante más extensa de lo que se ve acá. Ya, este es un mono que está un poquito desactualizado. Ya podemos encontrar en lugares más hacia el sur y más hacia el norte este tipo de vector, y por ende podemos encontrar la enfermedad. Em,
¿Alguien alguna vez ha escuchado hablar de los piduyes? ¿O alguien alguna vez en el colegio, sobre todo, les dijo, o algún profesor les dijo, no, si este niño tiene piduyes? Bueno, ¿sí? Sí, profe. Bueno, comúnmente los piduyes se asocian a niños que son bastante inquietos, ¿ya? Pero los piduyes en sí son un tipo de parásito, ¿ya? Son parásitos de tipo oxiuro, su nombre entonces lo conocemos como el Enterobius vermicularis, y son pequeños parásitos que se alojan en la zona perianal del ser humano que es afectado, ¿ya? Afecta comúnmente a menores de edad, ya personas en edad escolar, y son de tipo endoparásito, ya como les decía, son de un ciclo directo, o sea que no, em, para completar su ciclo no dependen de un hospedador intermediario, sino que es un contagio mediante consumo de heces o de consumo de, no sé, pues, por ejemplo, en este caso de hortalizas que hayan estado regadas con aguas contaminadas de huevos embrionados del Enterobius vermicularis, ¿ya? Eh, ¿Cómo se contagia entonces esta enfermedad o este parásito que produce entonces esta molestia o este trastorno? Es mediante el consumo entonces, ya sea directo o indirecto, de estos huevos embrionados. Nosotros los ingerimos mediante la vía oral y entonces este parásito va a alojarse comúnmente en el ciego, ya que es en los seres humanos se conoce como apéndice, ¿ya? Las personas que no tengan apéndice también lo pueden tener, ya no se salvan de esto. Y este oxiuro, entonces este enterobius, es un parásito que al salir se va a quedar alojado comúnmente en la zona perianal del individuo afectado y eso genera mucha irritación, mucha picazón, perdón, irritabilidad en los niños, ¿ya? Porque comúnmente, ¿qué es lo que pasa? Tenemos este parásito en la zona perianal y los niños menores tienden para calmar el prurito y el ardor, a rascarse la zona perianal, luego, no sé, pues muchas veces o algunas veces pueden no lavarse las manos y en sus manos contener huevos y volver entonces a consumirlos mediante la ingestión de alimentos con las manos que están contaminadas. Entonces, una de las maneras de prevenir es entonces lavarse las manos luego de rascarse la zona perianal. El diagnóstico se hace mediante un test que se conoce como test de Graham, ¿ya? Estas cosas no las pongo en las diapos porque igual me gusta que ustedes las vayan conociendo, como para contarles desde la experiencia también un poco. Bueno, el diagnóstico entonces, como les decía, se hace mediante el test de Graham, que consiste en poner un material similar al scotch en la zona perianal y retirarlo y eso lo miramos en una lupa y vemos si hay algunos oxiuros. ¿Ya? En este caso acá tenemos un ejemplo de los piduyes entonces que podemos encontrar en la zona perianal comúnmente de niños menores. ¿Ya? Así que para que sepan cuando digan no, que tiene piduye es porque se están refiriendo entonces a este bonito parásito nemátodo, ¿ya? Conocido como Enterobius vermicularis. Si se fijan, tienen un tamaño bastante pequeño. Muchas veces no son tan fáciles de reconocer, así que igual las personas que tengan hijos también tengan bastante cuidado y siempre estar revisando, ¿ya? Eso sobre el Enterobius. Ahora, bueno, revisemos un poco de lo que es el tricuris. Eh, El Tricuris vulpis, en comparación con el Tricuris tricura, es un parásito que afecta principalmente a los cánidos, a los perros, como se conocen comúnmente, y tiene una característica bastante peculiar que es que tiene una cola, si se fijan, mucho más delgada de lo común, ¿ya? Y es una cola que se conoce como cola en forma de látigo. Hace un par de años, me acuerdo, de hecho, no, igual, como hartos años, porque yo estaba en la universidad,
Me acuerdo que se hizo un estudio en las plazas de Talca, ya encontrando entonces cuántas plazas habían afectadas o que tenían en sus pastos el tricuris, y la verdad es que los resultados, no me acuerdo bien del porcentaje, pero creo que alrededor de un 20% de las plazas de Talca se pudieron encontrar huevos embrionados de Tricuris vulpis. Este Tricuris también tiene cierto potencial zoonótico, así que ojo cuando se vayan a sentar a los pastitos de las plazas o acá de la Alameda, ya lávense bien las manos después de tocar el pasto, ¿ya? Porque también lo pueden ingerir. Bueno, acá les dejo entonces su ciclo vital, donde el canino entonces va a defecar los a individuos adultos o las larvas, y estos huevos entonces que no se van a encontrar infectantes son liberados al ambiente mediante las heces, y una de las características que tiene este tricuris es que demora alrededor de 30 días en desarrollar a desarrollar la capacidad de ser infeccioso, ¿ya? Así que igual es de un ciclo de vida que es bastante largo, ya permanecen en latencia por harto tiempo y son súper resistentes al ambiente, incluso pueden vivir años en condiciones climáticas adversas o favorables y estar sin ningún problema. Luego entonces un perrito va a la plaza o un ser humano va a la plaza y entonces se ingieren estos huevos que tienen la larva desarrollada en su interior y volvemos a comenzar el ciclo vital, ¿ya? Bueno, igual comentarles que no solamente es tricuris lo que uno puede encontrar como parásito en el pasto de una plaza o en nuestros animales, sino que este es un ejemplo de todos los parásitos que podemos encontrar. Bueno, acá les dejo otro ejemplo de nematodo, que este quizás me van a odiar un poco por lo que les voy a contar. Bueno, este parásito entonces se conoce como Anisakis simplex. Es de ciclo intermediario, entonces va a poseer un hospedador intermediario que es el que comúnmente los mamíferos consumimos, ¿ya? Y este Anisakis simplex, entonces, en los hospederos intermediarios se va a alojar en el tejido muscular. Ya comúnmente lo encontramos en peces y en cefalópodos. Acá les dejo el ciclo vital, igual para que lo revisen. Entonces, si se fijan acá, el mamífero entonces con esta infestación va a liberar al ambiente huevos embrionados. Estos huevos van a pasar entonces de larva 1 a larva 2 mediante el contacto con el agua, y estas larvas entonces que van a estar libres en el agua, principalmente en el agua de mar, van a ser ingeridas por crustáceos. Comúnmente copépos, por ejemplo, los que están en el plancton, y este copepo entonces va a ser parte del ciclo vital de este anisaki. Luego entonces los osteícteos o peces se van a comer estos copepos pequeños que están en el plancton, no están nadando por ahí tranquilamente, y entonces estas larvas van a empezar a migrar desde el intestino hacia el tejido muscular, como les muestro acá. Esta, creo que es una merluza que está bastante parasitada. Luego de eso, entonces, eh, están estas larvas desarrolladas y es ahí donde nosotros vamos y nos comemos un cevichito, que se ve bien rico, y nos contagiamos entonces con este parásito. Ahora, ¿cuál es una de las particularidades bastante representativas de estos anisaki? Y es que no vuelven a hacer este ciclo de que, bueno, las heces vuelven al mar y todo, sino que nosotros también vamos a actuar como hospederos intermediarios, y la verdad es que hasta ahí llegamos. ¿Por qué? Porque esta parasitosis es sobreaguda, entonces
nosotros los seres humanos no alcanzamos a realizar todo el ciclo, ¿ya? Porque una vez que estos nematodos, entonces nosotros que los ingerimos por vía oral, van a empezar a incrustarse en la mucosa gástrica, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros nos comemos ese rico ceviche que tenemos en la foto, los anisakis, entonces, al ingresar por vía oral, van a intentar atravesar nuestro tejido gástrico e intestinal y van a empezar a querer migrar hacia los músculos. Así que esto va a generar una reacción orgánica por parte del ser humano bastante aguda, una sobreaguda, entonces de un límite muy tiempo, de hecho, no sé, pues media hora o un par de horas después, entonces los seres humanos que se contaminen con este parásito van a empezar con dolor abdominal, vómitos, fiebre, y ahí es donde uno corre inmediatamente al hospital o a la clínica y ahí entonces nos van a empezar a hacer una serie de exámenes y en la endoscopía que nos hagan entonces van a encontrar estos preciosos parásitos incrustados en la mucosa intestinal o en la mucosa gástrica, que es lo más común. Así que eso es un poco el ciclo vital de este parásito. Así que el llamado nuevamente es a consumir carnes cocidas. Yo sé que en la práctica como que las personas que comen este tipo de alimentos sabemos que son un poco difíciles de evitar, pero sí al menos asegurarse de que la procedencia de en este caso, este pescado que está acá en el ceviche, sea conocida y esté certificada de que esté libre de parásitos, ¿ya? Em, absolutamente está, ojalá me hagan caso, pero está prohibido entonces traer pescado fresco de la feria y hacer un ceviche porque el riesgo es muy alto. También hace unos años, también cuando yo estaba en la universidad, así que harto rato atrás, se hizo un estudio en Talca en, donde se mostraron estos ceviches que venden en las ferias. Acá en Talca tenemos un centro que es el CREA y la verdad es que si bien la tasa de incidencia de anisakiasis no fue tan alta, sí se encontraron anisakis dando vuelta en estos cevichitos. Así que traten, cabros, de pasar la caña con otro método que no sea un ceviche de la feria. Acá, como otro ejemplo de nematodo, entonces tenemos a la Trichinella spiralis, que es la que va a provocar una enfermedad que ya hemos hablado harto, si no me equivoco, que se conoce entonces como triquinosis o triquinelosis, ¿ya? Esta enfermedad, este parásito, entonces se contrae mediante el consumo de carne contaminada. Comúnmente, entonces, va a encontrarse en la carne de cerdo. Por eso, cuando hay faenas, hay fiesta de chancho muerto en el campo, muchas veces los dueños de la faena van a las clínicas veterinarias a pedir el diagnóstico de triquinosis, ¿ya? Igual en los mataderos, cuando uno lleva un cerdo a faena, parte del protocolo para liberar entonces esta carne es hacer el diagnóstico de triquinosis. Esto ocurre súper común, o sea, ocurre en todos los cerdos que son faenados, por ejemplo, en mataderos fiscalizados por el Servicio Agrícola, que espero que sean todos, y es parte del protocolo común. Y esto es lo que uno encuentra acá en la foto derecha cuando uno hace el diagnóstico. Ahora, chiquillos, esta foto es la expectativa, porque esta fotito está teñida y está bastante bonita. Y hay varias, acá yo veo 3, pero hay que agudizar el ojo entonces para hacer este tipo de diagnóstico, porque de repente no lo vas a tener teñido, entonces, y son muy pequeños, entonces uno a veces se confunde, ¿ya? Pero así es más o menos como se ve la larva entonces de triquinela incrustada en el tejido muscular. Rara vez
la triquinosis es liberada o continúa el ciclo mediante seres humanos, ¿ya? Porque es muy raro y no es parte de nuestra cultura consumir carne humana. Así que en general las personas que se contagian de triquinosis, si es que no fallecen, porque es una enfermedad que te puede llevar muy comúnmente a la muerte, no son infectantes, ¿ya? Los que sobreviven entonces no tienden a seguir infectando. Aunque de igual forma, si es que la triquinela no se mueve rápidamente al tejido muscular del ser humano y no le genera, o al, no sé, no solamente al músculo esquelético, sino que también puede llegar al corazón e incluso al cerebro y ahí uno caput. Eh, También si la triquinela no es parte de ese ciclo, igual podemos liberar ciertos larvas embrionadas al ambiente. Pero esto, como les digo, es poco común porque igual la triquinela tiende a ser bastante rápida en su actuar cuando es consumida por un ser humano, ¿ya? De hecho, es muy baja la tasa de sobrevivencia cuando uno se contagia de triquinosis. De hecho, me acuerdo que cuando yo estudiaba en el liceo, había una profe que había contraído triquinosis, pero había quedado con secuelas motoras debido al consumo de este tipo de alimentos, ¿ya? Así que ojo también con el consumo de carne cruda, ¿ya? Aunque igual creo que está bastante establecido y todos sabemos que no podemos consumir carne de cerdo cruda, pero aún así igual les quiero poner énfasis en esto. Ya eviten consumir carne cruda porque de verdad no saben a lo que se están exponiendo, ¿ya? Igual no los voy a evangelizar con vegetarianismo porque este curso no es para eso. Hablemos entonces un poco de otra filaria, pero esta filaria es una que afecta mayormente a los caninos, ¿ya? Y estamos hablando de la filaria que se conoce como Dirofilaria imitis, que es el gusano del corazón del perro. Esta filaria entonces también va a estar relacionada con un vector, ¿ya? Que es el Aedes. El mayor representante de este grupo es el Aedes aegypti. Y bueno, el Aedes no solamente contagia o transmite esta enfermedad, sino que transmite un montón de otras. Pero lo importante es que conversemos sobre la Dirofilaria imitis, entonces, que es un gusano que se encuentra comúnmente en el corazón del perro. Esta Dirofilaria, si bien tiene una distribución mundial, porque incluso acá en Chile se han encontrado casos, los que están reportados, porque es bastante raro de encontrar, igual ha podido ser pesquisada. Eh, Cada vez entonces se ha extendido su área de acción debido a que cada vez encontramos más cerca de nosotros el vector. Creo que incluso, bueno, profe Cristian les puede corroborar este dato, pero creo que incluso hay ciertos Aedes aegypti que podemos encontrar en el norte de nuestro país, ¿ya? Así que para que tengan ojo con estos mosquitos. Bueno, y también debido a acciones del cambio climático, entonces, porque los podemos encontrar en mayor extensión de lo que era hace ciertos años atrás. Esta dirofilaria, entonces, va a contraer las larvas mediante la ingesta de sangre del individuo del que se esté alimentando y luego estas larvas van a ser inoculadas en otro hospedero. Ya en este caso vamos a ver que se entonces ingresa debido al consumo de sangre, un mosquito hematófago, al perro. Luego estas larvas entonces comúnmente tienen como target el corazón y se empiezan a desarrollar en él. Entonces el signo o el síntoma, más que nada es un signo que nosotros vamos a encontrar entonces en los caninos, va a ser una insuficiencia cardíaca que muchas veces tiende a ser aguda y que
tiende a ser también de fácil diagnóstico, porque con una ecografía, una ecocardiografía, uno puede ver que están estos parásitos moviéndose dentro del corazón, ¿ya? Y entonces ahí es donde hacemos el diagnóstico, ¿ya? Entonces, eh, también este ciclo vital se puede ir prolongando, dado que este perro, a este canino, puede picar otro mosquito para alimentarse y así perpetuar el ciclo y seguir contaminando o infectando a nuevos caninos o incluso a seres humanos. En los seres humanos, quizás no es tan común encontrarlo dentro del corazón, pero sí lo vamos a encontrar dentro de la caja torácica y comúnmente en los pulmones, ¿ya? Así que ojo cuando vayan de vacaciones por ahí, porque también hay que tener un control bastante riguroso de vectores, ¿ya? Sobre todo de mosquitos, porque los mosquitos ya de por sí son bastante molestos. Más molestos son si te van a provocar el ingreso de una larva de filaria, ¿ya? Así que ojo también con las vacaciones en el trópico. Profesora, disculpe. ¿Sí? Iba a preguntar si podemos tener un descanso, un pequeño descanso. Javier, acabo de terminar. Ya. Muchas gracias. Así que esos son los ejemplos que les quería mostrar hoy. En verdad, enfoqué la clase a los nematodos que tienen gran importancia en salud pública. Otro, Javier, antes para cerrar, otro de los que son bastante importantes y que los encontramos ampliamente en los cánidos, en los animales domésticos, comúnmente caninos y felinos, es el Toxocara canis, ¿ya? O Toxocara cati. Y son los que comúnmente cuando uno adopta un cachorro y lo desparasita tienden a liberarse en su forma adulta hacia el ambiente. Pero también contarles un poco por qué el Toxocara canis se encuentra en cachorros si son cachorros que solamente han estado con su madre. Y eso es porque cuando la hembra canina o la hembra felina está grávida, preñada, hay ciertos reservorios en el intestino del canino felino de estos nematodos y estas larvas entonces van a ir migrando hacia el tejido uterino y ahí es donde el cachorro, ya en este caso todavía siendo embrión, contrae estos parásitos. Ya si bien muchas veces estos parásitos no tienden a generar mayor problema, sí cuando están en gran número puede incluso el canino felino tener un choque anafiláctico. Ya por eso siempre, y les recalco mucho esto, desparasiten a sus mascotas. Los cachorros se pueden desparasitar desde el día 15, para eso hay gotitas. Contarles también que los cachorros se desparasitan hasta los 3 meses con gotitas y luego de eso uno tiene que empezar a medicar a sus mascotas con lo que son estas cápsulas de antiparasitario, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando son pequeños comúnmente encontramos nemátodos en los caninos o en los felinos domésticos, pero ya cuando son adultos podemos encontrar parásitos de otro tipo, ya protozoarios, empezamos a encontrar Dipilidium, empezamos a encontrar un montón de otras cosas, así que chiquillos, mantengan siempre el control de parásitos en sus mascotas. Eso es lo que les quería contar hoy. Eh, Pensé que me iba a salir más largo. Ahora les vamos a subir las notas ya y nos vemos a la próxima. Cualquier cosita, entonces me hablan al chat. Yo igual voy a estar conectada hasta las 7 para resolver sus dudas o consultas. Voy a detener entonces esta grabación.